vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas y sus operaciones básicas. Para ello, primero vamos a ver lo que es una definición. ¿Cómo se definen las expresiones algebraicas? Ya, prácticamente es la combinación de símbolos, es decir, números y letras, a través de las diferentes operaciones fundamentales. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales? Suma, resta, multiplicación y división. Correcto. Son las operaciones fundamentales. Suma, resta, multiplicación y Son la división. suma, la resta, multiplicación y división. Los términos de la expresión algebraica corresponden a cada una de sus partes, las cuales están separadas entre sí por los signos más o menos. ¿Ya? Esto que ven aquí es un término algebraico, el cual está conformado, combinado por letras y números. ¿Sí? Recuerden una cosa, entre cada uno de estos términos, o cada uno de estos términos está multiplicándose. Siempre se están multiplicando. Normalmente, cuando se multiplican lo que son letras por número, no se lo expresa así, porque simplemente se lo va a expresar así. ¿Ya? Porque aquí se nota la diferencia entre un número y una letra. Es diferente si cogemos, por ejemplo, 5 por 2. ¿Ya? ¿Por qué? Para diferenciar entre números. Ya que si unimos los números sin el signo de multiplicar, se leería como 52. Ya, estos casos no pasan en las letras, por esa razón se pueden dejar así, sin ningún signo. Y se sobreentiende que están multiplicándose. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Un término algebraico tiene lo que es un signo, que siempre va a ser positivo o negativo, que va a separar un término de otro. Es lo que decía la definición, que se separan por signos de más o el signo menos. ¿Qué más tiene mi término algebraico? Tiene lo que es un coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? Es simplemente el número que acompaña a las letras. En este caso, las letras se llaman variables, literales, incógnitas. ¿Sí? Esos nombres llevan las letras. Incógnitas, literales. O a su vez también se llaman variables. Son los que acompañan al coeficiente o número. Perdón. Estas letras contienen en la parte superior lo que se llaman exponentes. Estos exponentes van a determinar, bueno, el exponente más alto dentro de una expresión algebraica va a determinar el grado que va a tener dicha expresión. En este caso podemos decir que este término es de tercer grado. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se clasifican según su cantidad de términos. Cuando tenemos un solo término, el término puede ser el coeficiente y una variable, solamente el coeficiente o a su vez solamente la variable. Cuando tenemos cualquier caso de estos, pueden también tener signo positivo o signo negativo. ¿Ya? Cuando tenemos estos casos, toman el nombre de monomio. Cuando están solos. Monomio. Cuando están solos, toman el nombre de monomio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa
Recuerden una cosa muy importante, que cada término, como decía la definición, están separados por el signo más o el signo menos. ¿Ya? Esto quiere decir que esto es un término y lo de acá el otro término. Recuerden, este es un término y el que está aquí es otro término. ¿Ya? Cuando tenemos, en este caso, dos términos, mi expresión es de dos términos algebraicos, toman el nombre de binomio. Binomio. Así es, toma el nombre de binomio. Recuerden, dos términos. Al momento que aumentamos un término más, ya que está separado por un signo más o un signo menos, como pueden ver todos los ejemplos, toma el nombre de trinomio. 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 Estos son casos explícitos. ¿Qué quiero decir con esto? Son casos ya separados, que esto tiene un nombre propio prácticamente. Cuando tienen dos términos, en general se llaman binomios. Cuando tienen tres términos, se llaman trinomios. ¿Ya? Pero a su vez, hay una cosa importante. Son considerados polinomios. ¿Qué quiero decir con polinomios? Que tienen varios términos. La definición de polinomio es simplemente una expresión que contiene dos o más términos. ¿Ya? Es una expresión que contiene dos o más términos. Es decir que esta expresión, que es un binomio, también es llamado polinomio. Pero exactamente o exclusivamente como son dos términos, se le nombra binomio. Exclusivamente tres términos, trinomio. Tienen ya nombres específicos cuando tienen dos y tres términos. Pero ya les digo, son considerados también o son llamados también polinomios por su definición, ya que cuando contienen dos o más términos, son llamados polinomios. Vamos a ver lo que son términos semejantes. Se denominan términos semejantes a aquellos que tienen el mismo factor literal. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen la misma letra y a su vez el mismo exponente. ¿Sí? Escuchen con atención. Un término semejante es aquello que tiene el mismo factor literal, es decir, la misma letra, la misma incógnita, y tiene el mismo exponente, esa dicha letra o dicha parte literal, tiene el mismo exponente. Al reducir términos semejantes, queremos reemplazar a todos ellos por uno solo. Por ejemplo, tenemos aquí estos tres términos, están separados todos por el signo más. Aquí podemos ver o analizar cuáles podrían ser términos semejantes. Primero, vamos a ver cualquier término. En este caso, cogemos el primero, que me dice que vemos la parte literal, X y Y. Vemos si todos tienen o quién tiene X y Y. En este caso, todos tienen X y Y. Pero, ¿qué más tenemos que ver? Que tengan el mismo exponente. Es decir, que si mi primer término tiene X al cuadrado, para buscar mi término semejante tengo que ver cuál tiene X al cuadrado. Este no tiene X al cuadrado. Este sí lo tiene. Pero a su vez tenemos que ver la otra letra. Exponente 1, aquí lo tiene, exponente 1. Es decir que este término de aquí y el de acá son términos semejantes. ¿Ya? Son términos semejantes. ¿Ya? Hemos resaltado cuáles son los términos semejantes. ¿Y qué me dice la definición? Que también queremos reducirlos. Eso lo vamos a ver a continuación.
en lo que es la adición de polinomios, es decir, suma de polinomios. Simplemente escogemos dos polinomios y para realizar lo que es la suma, tenemos, para mejor dicho, para realizar cualquier operación, primeramente los colocamos en paréntesis y lo va a separar el signo que vamos a utilizar, en este caso el signo más, ya que es una adición. Como les digo, separamos el primer polinomio del otro en paréntesis y en medio va a separar los que el signo que de la operación que vamos a realizar, en este caso la adición. El primer paso, bueno, aquí en este caso en la suma es lo más sencillo. Sabemos algo. Cuando tenemos un signo, cuando estamos en paréntesis, si afuera hay un signo más, recuerden esto, el signo más que hace que todo mi paréntesis mantenga sus signos. Todos los signos van a mantenerse. Cuando tenemos un signo más afuera, todos los signos van a mantenerse. Es decir, que yo aquí ya puedo comenzar a agrupar términos semejantes, ordenarlos por términos semejantes. Voy a primero coger el menos 10m en el cuadrado. ¿Cuál es? Busco aquí mis términos semejantes. ¿Quién tiene la misma parte literal? En este caso tenemos el menos 8m en el cuadrado. Lo vamos a agrupar. Aquí está. Recuerden, con el signo más afuera, nada de adentro se va a alterar su signo. Recuerden, siempre tomar todo el término con todo y su signo que está al lado izquierdo de los números. En este caso cogemos menos 10m en el cuadrado y también menos 8m en el cuadrado. Luego verificamos los demás. Más 7m en el cuadrado, perdón, 7m al cuadrado n. Buscamos cuál es otro término semejante. Aquí está, 21. Como ambos son positivos, miren, dentro del paréntesis se mantienen positivos. Recuerden, afuera se coloca el más porque no afecten nada a los signos de adentro del paréntesis. Y por último, asimismo agrupamos los términos independientes. ¿Qué quieren decir términos independientes? Los términos que no tienen parte literal, es decir, los números que están solos. Y después solo efectuamos lo que es suma o resta. En este caso, bueno, son dos términos negativos, son suma de negativos, donde simplemente se suman los números 8, 10, 18, y como ambos son signos negativos, su signo negativo se mantiene. Recuerden esto, cuando sumamos términos semejantes, solamente se suman los números, las letras permanecen igual, aquí están igual, pero solo una, ¿sí? Así mismo hacemos con el siguiente, 21 más 7, 28, y la parte literal, las letras, ¿qué pasa? Se mantiene, aquí está. Término independiente, es menos 15 más 6, es 15 menos 6 es igual a 9, el signo del número más alto se mantiene, menos 9, menos por el más de afuera, menos 9. ¿Sí? Esto es simplemente una suma. Bueno, en este caso es una resta aquí. ¿Listo? Vamos a ver lo que es la sustracción de polinomios. Aquí se puede usar una frase para restarle el polinomio. Aquí está el polinomio. ¿A quién? Al polinomio que está aquí descrito. El orden, vean bien, el orden es el siguiente. Cuando me dicen al polinomio, significa que este de aquí va primero. ¿Sí? Este va primero. ¿Por qué? Porque vamos a restarle, dice, van a restarle ¿qué? Esta cantidad. Significa que se va segundo. Como les mencioné anteriormente, ¿qué debemos hacer ahí? Vamos a ordenar los polinomios, separarlos con paréntesis
Y lo que va a separarlos, ¿cuál va a ser en este caso? El signo menos. Ahí lo pueden ver. Va a ser el signo menos. Hasta ahí. Ahora, cuando tenemos un signo positivo afuera del paréntesis, todo lo que está dentro se mantiene. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el signo menos afuera del paréntesis? Todos Cambian los signos. se van a cambiar los Cambian de signos. Correcto, muy bien. Como está aquí. Recuerden, aquí hay un más invisible que no altera en nada a mi paréntesis. Aquí lo pueden ver. Ninguno se alteró el signo. Pero ¿qué pasó con el que está al otro lado? Hicimos lo que es la multiplicación de signos. Menos por menos me da más. Menos por más, más, aquí da menos. menos, Menos por menos, aquí está más, más. más. Correcto. Luego, ¿qué hacemos? Agrupamos términos semejantes. Términos semejantes. Vemos primero que el primero, 1/3 de x al cubo y al cuadrado, no tiene términos semejantes. No tiene términos semejantes. Entonces lo bajamos todo igual, lo dejamos intacto. Luego vemos que tenemos y al cuadrado x. Ese y al cuadrado x tampoco tiene términos semejantes. ¿Qué hacemos? Lo bajamos igual, lo dejamos tranquilo ahí. Y de ahí comenzamos a ver. Tenemos términos semejantes aquí. X al cuadrado y, x al cuadrado y. Lo podemos agrupar. Para que no se alteren sus signos, colocamos afuera el signo más. Ahora, vemos que tenemos términos x y x. También son términos semejantes. ¿Qué hacemos? Los podemos agrupar. Y por último, comenzamos a resolver. 1/3 de x al cubo y al cuadrado no tiene términos semejantes, queda igual. Y al cuadrado x de igual manera. Pero ¿qué pasa aquí? En la agrupación que hicimos, podemos sumar 5 más 6, 11, ¿qué? X al cuadrado y. Por último, 1/2 de x menos 3/4 de x, ¿a qué es igual? Esto es igual a ¿qué? A menos 1/4. Ya, es simplemente eso. ¿Cómo obtuve el menos 1/4? Fácil. Como tenemos la misma letra se baja. Pero, ¿qué pasa con los números? ¿Se suman o se restan? Tengo 1/2 menos ¿quién? 3/4. Esto es igual a ¿qué? Denominadores. Saco el mínimo. Sería 4, ¿verdad? 4 lo divido para el denominador anterior. 4 para 2 es a 2. Ese resultado 2 lo multiplico por el numerador. 2 por 1, 2. Signo menos se mantiene. Menos 4 para 4, 1 por 3. Ahí está, 3. Y luego solo sumo o resto. ¿Qué me queda de resultado ahí? 2 menos 3 menos 1 sobre 4. Y ahí obtuve mi menos 1/4 de x. 1/4 x, aquí está. Ya, simplemente eso. Ahora vamos a ver lo que es una multiplicación de monomios. Para ello, vamos a aplicar lo que son las propiedades de los exponentes. Tengo esta multiplicación. Lo que hago es reemplazar la palabra por el signo. En este caso sabemos que al encerrar ambos términos en paréntesis, estamos multiplicando. Para realizar lo que es la multiplicación, primero
tenemos que ver que los signos, multiplicamos los signos. En este caso, el signo que acompaña el 3 es el más, lo multiplicamos por el signo menos que acompaña el 2. Sería más por menos, menos. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos los números. 3 por 2 me da 6. Y luego aplicamos propiedades de los exponentes. ¿Qué pasa con las propiedades de los exponentes? Cuando tenemos la misma base en una multiplicación, es decir, la misma letra, los exponentes se suman. Tenemos exponente 2 y exponente 1 en X, lo sumamos. Asimismo lo hacemos en Y, que tiene la misma base en ambos factores. Y por último, así mismo hacemos con la Z, quedándome como resultado menos 6x al cubo, y a la décima, z al cuadrado. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a lo que es multiplicación de un monomio por un polinomio. Tenemos aquí, ya está descrito el monomio que es 5x, que va a multiplicar aquí a mi polinomio, que es menos x al cubo, más 3x, menos 4x, perdón, menos 3x al cuadrado es menos 4x más 10. ¿Cómo realizo la multiplicación? Simplemente el monomio va a multiplicar a cada uno de los términos, incluyendo su signo. ¿Ya? Incluyendo sus signos. Sea 5 por menos 3, 5 por, perdón, sería 5 por menos x al cubo, 5 por 3x al cuadrado, 5x por menos 4x y 5x por más 10. Como aparece aquí. Aquí está el paso, que primero el monomio multiplica el primer término de mi polinomio, luego otra vez el monomio al segundo término y así sucesivamente. Recuerden, signos más por menos me da menos. 5, como no hay más números aquí, sabemos que hay un 1 invisible. 5 por 1 es 5. ¿Qué pasa con las bases iguales? En una multiplicación, los exponentes se suman. ¿Ya? Y por último, me quedaría la respuesta que es menos 5x al cuadrado, a la cuarta, más 15x al cubo, menos 20x al cuadrado, más 50x. Y ahí esa sería la respuesta de la multiplicación de este monomio por un polinomio. Vamos ahorita a ver lo que es la división de polinomios. Tenemos aquí que al dividir este polinomio entre este binomio, ¿qué va a pasar? Debemos realizarlo como si fuera una simple división. ¿Dónde? Comenzamos aquí. Tenemos ¿cuántos términos? 2 términos, ¿verdad? Perdón, aquí es 2 términos con el más. Cogemos entonces 2 términos del otro lado. Recuerden, en el mismo orden como si fueran números, de izquierda a derecha. Ahora, buscamos dos términos, perdón, un término que multiplicado por 2a me dé 6a al cuadrado o se aproxime. En este caso, puedo multiplicarlo por 3a. El 3. Correcto. Donde multiplicaría 3a por 2a, que me sale 6 al cuadrado. Y ese lo coloco pero con el signo opuesto, como si fuera una división normal. Ahora multiplico ese mismo 3a por el más b, que me sale 3ab. Recuerden, aquí cambia el signo. Luego efectúo la resta.
¿ya? Donde me resulta que es 4AB. Luego, ¿qué hago? Bajo el siguiente término. Ahora, voy a buscar un número que multiplicado por 2A me dé o se aproxime a 4AB. En este caso sería un más 2B. Ya 4. que 2 por 2 va a ser 4. 2 veces. A por B, AB. Ya, aquí está. Y por último, más 2B por B es 2B al cuadrado. Cambio los signos y los resto. Quedándome 2B al cuadrado y el menos 8 lo bajo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué número le puedo multiplicar yo a 2A para que me dé 2B al cuadrado? Quedaría esta respuesta. De manera de conclusión, queremos que el cociente de la división va a ser ¿quién? 3A más 2B. Y va a tener un residuo de 2B al cuadrado menos 8. Ahora vamos a ir a ver qué pasa con las expresiones algebraicas dentro de figuras geométricas. Hallar una expresión algebraica que represente el área del siguiente triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué quiero decir con triángulo rectángulo? Que todos sus lados son iguales. A ver, una pregunta aquí. Triángulo, ¿qué significa? Triángulo. Vamos a ver, tri viene de la palabra tres. Ángulo, ¿saben qué son los ángulos? Ángulo. Correcto. Si yo digo rectángulo, rec es recto. Y ángulo, ya saben que es ángulo. Ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? El ángulo que mide 90 grados. Aquí está un triángulo rectángulo, ya que uno de sus ángulos mide 90 grados. Ahora, ¿qué es isósceles? Dos de sus lados son iguales y uno desigual, ¿verdad? Correcto, dos de sus lados van a ser iguales. Ahora me pide hallar lo que es el área. ¿Cuál es la fórmula del área? Lado por A lado. por B sobre 2. Base por altura dividido para 2. ¿Ya? ¿De dónde parte esta fórmula? ¿Cuál es el área de un cuadrado o de un cuadrilátero? Lado por lado. Lado por lado, ¿verdad? Es decir, base por altura. Ya que si el cuadrado lo paramos prácticamente, va a tener una base y va a tener una altura. Miren, aquí tenemos un cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué la fórmula del triángulo es igual a qué? A la base por altura, dividido para 2. Simplemente porque es la mitad del cuadrado. Miren aquí, justamente el cuadrado, si se lo parte por la mitad, lo están dividiendo en dos partes, ¿verdad? Dividen para 2. Por esa razón es que tenemos que el área del triángulo es igual a la base por altura dividido en dos. Sobre 2 partido en 2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi base de este triángulo? ¿Cuál va a ser la base del triángulo? A ver, 2x al cuadrado menos 3. Correcto. ¿Y cuál va a ser mi altura? 2x al cuadrado menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden,
Porque los dos lados son iguales. Correcto. Recuerden que dijimos que es un triángulo isósceles, que quiere decir que este lado de aquí va a ser igual que el de acá. ¿Ya? Entonces, si este lado de aquí mide 2x al cuadrado, el de acá va a medir lo mismo. Ahora, entonces mi base va a ser 2x al cuadrado menos 3 y mi altura va a ser lo mismo, 2x al cuadrado menos 3. Miren, aquí tenemos una multiplicación de polinomios. Por favor, el micrófono. Tenemos una multiplicación de polinomios, que eso no lo habíamos visto. ¿Qué es lo que hacemos cuando multiplicamos polinomios? Sencillo, sabemos que hay dos factores. El primer factor y el segundo, que prácticamente es primer paréntesis, segundo paréntesis. Para multiplicar se hace lo siguiente. Cogemos el primer término de mi primer paréntesis y lo multiplicaremos para cada término de mi segundo paréntesis. Siempre multiplicando los signos también, no se olviden eso. Sí, tenemos 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, tenemos 4x al cuadrado. Ahora, 2x al cuadrado por menos 3. Recuerden los signos. Aquí hay un signo, aquí adentro hay un signo más. Lo multiplicamos por el signo menos. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. Como la x al cuadrado no tiene con quién multiplicar, se la baja igualita. Aquí está, igualita. Una vez terminado con el primer término de mi primer paréntesis, ¿qué hago? Cojo el segundo término con todo y signo, recuerden. Y hago lo mismo, multiplico para cada uno de los términos del segundo paréntesis. Sería menos por más, aquí está, menos 2 por 3, 6. ¿Qué tenemos aquí? X al cuadrado. Por último, menos por menos me da más. 3 por 3, 9. Listo. Luego realizamos lo que es la suma de términos semejantes. Recuerden aquí, tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Colocamos la misma parte literal y sus números se suman o se restan. En este caso, menos 6 menos 6 sale menos 12. Y por último, aplicamos lo que es la forma inversa de las sumas o restas de fracciones homogéneas. Y me queda de resultado 2x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 9 sobre 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Simplemente separamos. Sabemos lo siguiente. Que tenemos aquí una sola fracción. Pero yo la puedo separar en tres fracciones. Respetando que los signos, recuerden, los signos. Aquí es signo positivo, signo negativo y signo positivo. ¿Qué pasa aquí? Tengo un solo denominador. Este de aquí se reparte para cada una de las fracciones. Es un 2 y un 2. Luego, ¿qué pasa? En la parte superior, en el numerador, coloco cada término. En el primero sería 4x a la cuarta. En el otro sería 12. Bueno, aquí es x al cuadrado. Y en el último sería 9. Luego, ¿qué puedo hacer aquí? Simplifico. La mitad de 2, 1. La mitad de 4, 2. ¿Y qué me queda? 2x a la cuarta. Después hago lo siguiente. La mitad de 2, 1. La mitad de 12, 6. ¿Y qué me queda? Menos 6x al cuadrado. Y por último, 9 sobre 2 no lo puedo simplificar y me queda igual. Y me queda lo mismo. Ya, ahí está. Es una división. Así es, al final es división. Pero al principio, ¿qué hicimos? Multiplicamos la base por altura y por último dividimos para 2.